¿Usted se ha disfrutado la rema este año? ¿Se ha disfrutado Isaías 57? Isaías 57 ha sido un pasaje bien lindo. Nos ha regalado el Señor a través de esta palabra varias series de predicaciones. Y pues ya se nos está acabando el año. Ya estamos en la recta final. Ya es Navidad. Ya nada que hacer. Y hoy cerramos una serie que se llama Paz. Es como el apéndice de esa serie que habla de promesas de la última parte del texto de Isaías 57. ¿Se acuerda de los versos 18 y 19 que dicen? Isaías 57, versos 18 y 19, dice el Señor: he visto sus caminos, pero les sanaré. Dios nos da promesa de sanidad. Les pastorearé, les daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Si se va acordando de todo eso, ya lo estuvimos hablando. Y luego dice, 2 puntos: paz. Paz al que está lejos, paz al que está cerca, dijo Jehová, y lo sanaré. Eso es palabra del Señor, eso es promesa del Señor. Dios nos va a dar paz. Y en esta miniserie de paz hemos estado hablando de varias cosas. Quiero hacer un recorderis para poner en contexto y arrancar con la palabra de hoy. El pastor David, no sé si se acuerda, hace varios domingos por allá en el mes de septiembre, empezó hablando del perdón como fuente de paz. También estuvimos hablando de entender la paz de Dios, hablando de cómo tener paz conmigo mismo. Eso lo hablamos en el ayuno. Mi papá y yo estuvimos hablando un poco. Mi papá hizo énfasis de la paz con Dios. Y hace 8 días, porque hicimos el paréntesis en el mes de la Biblia, hace 8 días retomó el pastor Juan Caparra y él estuvo hablando de paz con el prójimo. Estuvo hablando de ser pacificadores. Hoy cerramos. Hoy quiero cerrar con una historia. Hoy quiero cerrar con un pedazo de tal vez una de las biografías o historias más impactantes de la Biblia. Es la historia de uno de mis personajes favoritos. Mi pastora sonríe porque creo que ya sabes para dónde vamos. ¿Cuál personaje será ese? Es clave. Es el rey un poquito de la historia del rey David. Es una historia muy apasionante, es extensa, no voy a hablar todo, pero por eso voy a ir directo al grano, al texto. Y quiero hablar hoy de un texto, 2 versos. Primer libro de Samuel. Busque usted, primer libro de Samuel, capítulo 22, versos 1 y 2, no más. Vamos a leer primero de Samuel 22, 1 al 2. Y me gustaría que usted lo lea allí conmigo. Dice la palabra de Dios. Yo lo tengo en versión nueva, Biblia de las Américas. Usted siga la lectura y ayúdeme a leerlo allí. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Verso 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Déjenme resaltar 3 cosas del verso. Primero dice, David se fue de allí, se fue. Segundo dice, David se refugió en la cueva, se refugió. Y al final dice que vino a ser jefe de un montón de gente desdichada. Ese es el versículo y quiero hacer énfasis en esas 3 cosas. Se fue, se refugió, vino a ser jefe. ¿Puede decirlo conmigo? Se fue, se refugió y vino a ser jefe. Usted dirá, bueno, me iba a hablar de la historia de David, pero estos 2 versos pues como que no cuentan mucho esa historia.
él diciendo que iba a hablar mucho de esta historia magnífica, y yo quiero explicarle por qué me centro en estos dos versos. Para mí, este momento de la historia de David es tal vez el punto más determinante de su vida. Es tal vez eso que llamamos el punto de quiebre. Es el momento en que se determina el éxito de David, que lo llevaría a pavimentar su camino hacia el mejor reinado de la historia del pueblo de Israel. Y de hecho es un momento tan importante que podemos encontrar esta historia ampliada cuando vemos otros textos como 3 salmos. David escribe muchos salmos, pero en este momento hay 3 salmos que quiero que nos guíen en estos 3 temas. Se fue, se refugió y... ¿cómo era? Vino a ser jefe. Otra vez, se fue, se refugió y vino a... Y vamos a relacionar estos 3 salmos con estas 3 frases. Y vamos a empezar por el Salmo 56. Con esta frase de se fue, se fue. El título del Salmo nos ayuda a entender ese se fue, y David se fue de allí. El título del Salmo nos dice que este Salmo es un Mictam de David. Y nos dice que fue escrito cuando los filisteos le prendieron a David en Gat. Gat es el lugar donde estamos en este momento. Y quiero que usted simplemente se aprenda conmigo un solo verso de ese salmo. Un verso. No lo vamos a leer todo, no me da el tiempo. Como les dije, me apasiona David, pero no alcanzamos a ver toda la historia de David. Vamos a leer el Salmo 56, verso 8. Salmo 56, verso 8. Recuerde, David está escribiendo esto cuando fue capturado por los enemigos del pueblo de Dios en Gat. Salmo 56, 8, ¿qué dice? Mis huidas tú has contado. Mis huidas, dice David, tú, Dios, has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Le voy a poner en contexto. David está huyendo. Por eso dice, David se fue de allí. David está huyendo. Él está en una ciudad que se llama Gat. ¿Cómo llegamos allí? Esa es la historia asombrosa. Y de una vez quiero contarle la moraleja de la historia. Y tengo que resumir la historia porque tengo que abarcar 4 capítulos anteriores al capítulo 22 para que usted entienda dónde está David. Y la historia básicamente nos va a hablar de la ilusión del hombre de una falsa paz. ¿Ok? ¿De qué va a hablar? La ilusión del hombre de una falsa paz. Óigame esto. Creemos que tener paz es estar libres de problemas. Y como consecuencia, una reacción del hombre, una reacción humana natural a los problemas es huir de los problemas. Pero huyendo de los problemas, oiga esto, huyendo de los problemas, realmente huimos de Dios. Porque la paz no la da la ausencia de problemas, sino la da la plenitud de Dios en nosotros en medio de los problemas. Lo voy a repetir. La paz no la da la ausencia de problemas, sino la plenitud de Dios en nosotros en medio de los problemas. Ahora sí a la historia. Se la tengo que resumir, pero se la voy a contar
de una manera que entendamos lo esencial. David estaba haciendo todo bien, todo. Él era un hijo fiel que cuidaba de manera excelente el rebaño de su padre. Él fue ungido rey, aún a pesar de ser el menos opcionado para el cargo. Él fue ungido por pura gracia del Señor. Él consigue además un trabajo tremendo. Lo llevan a la corte del rey porque es un muchacho con cualidades excepcionales. Va a tocar delante de Saúl. Él también vence a Goliat, le está yendo muy bien. Se vuelve, además, después de esta gran victoria, este enorme gigante que vence, se vuelve un soldado aclamado, es victorioso por todas partes donde va. Y entonces, ahí en la historia, cuando le está yendo todo bien, está haciendo todo bien, ahí en contra de la común asunción de que quien hace todo bien le va bien, pasa algo. Saúl toma una lanza y lanza una lanza hacia David para matarlo. Y allí en medio de imagínense ese shot de adrenalina que tiene David, que por poquito, por un pelito esquivó esa lanza, se salvó de la muerte. Ahí en esa agitación David se preguntará probablemente: ¿qué hice mal? ¿Por qué el rey me quiere matar? Y allí en ese momento en la historia de David empiezan muchos problemas, muchas persecuciones, muchas aflicciones. Saúl empieza a tramar la destrucción de David de puros celos, de pura envidia, de un joven que haciendo todo bien le estaba empezando a poner nervioso. David estaba haciendo todo bien y Saúl estaba haciendo todo mal. Y a pesar de eso, el que empieza a pagar los platos rotos es David. Y la paz de David empieza a ser probada. Nosotros asumimos frecuentemente que la paz es producto de hacer las buenas obras del cristiano, ¿verdad? Decimos, no, vamos a hacer las buenas obras y nos va a ir perfecto, sin problemas. Y esta es la primera la realidad con la que se tiene que enfrentar David. Las buenas obras, mi hermano, mi hermana, no te van a dar paz. Si quieres ir anotando esas cosas, anótalas. Sino que al contrario, lo que nos enseña la Biblia bíblicamente es que todo aquel que hace lo bueno va a tener persecución. Porque estamos en un mundo caído que está en guerra permanente. Porque tenemos un enemigo que no quiere que los que hagan las buenas cosas tengan paz. Y de hecho, cuando usted empieza a hacer bien las cosas, eso atrae al enemigo para perseguirlo. Haz las cosas bien y te van a perseguir. Uy, pastor, entonces no, mejor hagamos las cosas mal. ¿Quién quiere persecución en su vida? Haz las cosas mal y puede que no tengas persecución, pero no tendrás paz. Porque eso fue lo que le pasó a Saúl. Satanás quiere robarte la paz, mi hermano, mi hermana, porque envidia a los hijos de Dios. Y va a usar todo alrededor tuyo para lanzarte lanzas, para destruirte. Saúl lanzó una primera lanza, pero no fue la única. Una segunda vez lanza
e intenta dejar a David ahí colgado como un trofeo de cacería. Y entonces viene la primera huida. Primera huida. Segunda huida. David dice, no, me voy de acá, acá no tengo paz. ¿Quién va a tener paz en un lugar de trabajo donde le están lanzando cosas para matarlo? Entonces dice, no, voy a estar en paz en mi casa. Y va y se refugia en su casa. Estaba con su esposa Mical, la hija del rey. Y nosotros a veces cuando vienen estos problemas, estas situaciones, buscamos refugio de los problemas en nuestras personas amadas. ¿Sí o no? A veces es natural hacerlo. Va mal el trabajo, entonces voy a donde mi esposa y le cuento mis problemas. Estoy estresado, a lo mejor unas vacaciones con los niños nos va a ayudar. Pero Charles Swindoll, cuando estaba escribiendo un libro acerca de la vida de David, él explica que en esta etapa lo que está haciendo David es empezar a buscar muletas. Diga muletas. Muletas para su vida. Apoyos. Cosas que le puedan dar paz, ayudas necesarias en su situación, pero que son solo muletas. Porque son apoyos pasajeros. Y yo lo quiero llamar hoy falsas fuentes de paz. Pero fíjese que aún yendo a su propia casa con su esposa Mical, ahí en su propia casa lo alcanzó la guerra. Porque dice la historia que Saúl envió para matarle también a su casa. Y entonces Mical se anticipó al plan de su padre, que quería matar a su esposo, y ayuda a escapar a David. Ella pone una trampa, los soldados le ponen la cama así como las almohaditas y la formita de David. Lo ayuda a escapar y llegan los soldados, lo van a matar y encuentran que hay una roca en vez de David. Y luego dice que cuando dejó escapar a David y Saúl le recriminó a su hija, oiga, ¿usted por qué dejó escapar a este hombre? Ella, aunque tenía buenas intenciones, ella dijo, no, es que David se fue porque intentó amenazarme de muerte y entonces yo tenía que dejarlo ir. Dijo una mentira. Ella tenía buenas intenciones, pero con su mentira solo empeoró la ira de Saúl. Muchas veces buscamos en nuestros amados la paz que deseamos, solo para descubrir que con buenas intenciones del ser humano no es suficiente. Y muchas veces cuando buscamos en otros seres humanos falibles como nosotros la paz que necesitamos, muchas veces solo empeoramos las cosas. ¿Aló? ¿Me va siguiendo? Esta era la segunda huida. Tercera huida. David cada vez buscando un escape diferente, un escape al problema diferente. Está buscando una fuente de paz alternativa. Ahora David huye a donde está el profeta Samuel. Él dice, a lo mejor el hombre de Dios va a ser diferente. Y aquí sucede algo bien interesante en la historia. David está buscando la paz en los hombres de Dios, sin entender que realmente quien da paz es el Dios de los hombres. Y la historia es bien interesante. Mire que Saúl empieza a enviar compañías de soldados para matar a David. Y cuando van llegando al lugar donde está David con Samuel escondido, el Espíritu de Dios viene sobre los soldados, los toma y ellos confundidos empiezan a profetizar extáticamente. Tremendo, ¿no? 3 veces fueron repelidas esas comitivas de soldados, esos soldados asesinos del rey Saúl. 3 veces fueron repelidos por el Espíritu de Dios.
Y aún una cuarta, el mismo Saúl tuvo que ir porque dijo, no, estos no me sirvieron, voy a ir a matarlo yo mismo. Y llegó allá y adivine qué, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y empezó a profetizar. Y a pesar de esto, la paz de David se ha ido perdiendo otro poco más, otro poco más. Porque aún a pesar de ver el poder de Dios, el Espíritu de Dios interviniendo, ahí en compañía con el profeta Samuel, aún viendo la manifestación de Dios poderosa a su favor, a David le gana el temor que siente en su carne y nuevamente huye. David nuevamente quería ver que su problema desapareciera y no se estaba dando cuenta que lo que Dios quería era que aprendiera que Dios no elimina problemas, sino que los usa para manifestar su poder. Muchas veces, hermanos, hermanas, aun viendo el poder de Dios, perdemos la paz. Simplemente porque Dios no hace lo que queremos que haga. David esta vez huye a donde su fiel amigo Jonatán. ¿Sabe por qué? Porque él pensaba que tal vez la intercesión de su amigo podía ser efectiva para eliminar el problema. Pero lo cierto es que ni el mismo hijo de Saúl, el hijo consentido de Saúl, pudo liberarlo de su problema. Porque la intercesión nada es si es solo un esfuerzo humano. ¿Aló? Y David vuelve a huir. ¿Cuántas veces usted intenta tener paz diciéndole a su hermano, a su hermana, hermano, ore por mí, estoy muy mal? Pastor, ore por mí, por favor, estoy atravesando por una lucha. Y de pronto usted piensa, entre más personas yo consiga que oren por mí, pues esto se desaparece. Y yo no estoy diciendo que la intercesión no tenga poder, tiene poder. Siga pidiendo oración. Pero eso no va a reemplazar la fuente verdadera de paz, que no es la intercesión de su hermano o su hermana, sino es el Dios al que le intercede su hermano y su hermana. ¿Me está entendiendo? Entonces vemos a David en su, ¿cuántas subidas van? ¿Está contando las subidas? Quinta huida, cada vez más lejos del Dios de paz. Ahora David quiere alcanzar la paz con su propia audacia. Él va a un lugar que se llama Nob. Ahí es donde está el tabernáculo, temporalmente estaba allí. Y esta famosa historia es donde David llega al tabernáculo y logra con mentiras que el sacerdote le provea de algo de pan y le dé la espada de Goliat que estaba allí en ese lugar. David logra que el sacerdote le solucione temporalmente su necesidad, pero mire cómo lo hace. Ahora empieza a manipular. En este momento ya David perdió el norte. Está huyendo de sus problemas y en su vida se ha alejado de Dios y ahora se vuelve un pecador desvergonzado. No le importa mentir. Ha aprendido a encubrir sus escapes con mentiras. Pero toda mentira, óigame, toda mentira es expuesta. Tú puedes intentar suplir tus necesidades
con escapes que al final son pecados, con el licor, con el cigarrillo, con la pornografía, con un adulterio. Pero siempre, siempre esos escapes serán expuestos. Allí estaba un siervo de Saúl que se llama Doeg, el edomita, y ve a David y se lo cuenta a Saúl. Al final la historia, Saúl llega y mata a todo el mundo por ayudar a David, y esa sangre, David reconoce, fue por culpa mía. Y la Biblia nos enseña bien, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. David llega al desespero, a la angustia más profunda, a la pérdida completa de coherencia, de cordura. Se le nubla el entendimiento cuando todas, oiga esto, todas sus fuentes falsas de paz le fueron quitadas. Y él huye al lugar más absurdo. ¿Cuántas oídas van? 6. Se va al lugar más absurdo. Se va para la ciudad de Gat. ¿Usted sabe cuál era la ciudad de Gat? Era una ciudad donde se dice que había nacido Goliat. Era la ciudad de los enemigos del pueblo de Dios. Y va a habitar buscando refugio con los enemigos del pueblo de Dios. Y este es el punto más bajo de las huidas de David. Ha tocado fondo, a tal punto que tiene que hacerse pasar por loco para que los enemigos del pueblo de Dios no le hagan daño. Y allí escribe el Salmo 56. Tú has contado todas mis huidas. Y las lágrimas que he derramado en este momento están en tu redoma. David está deprimido. David está angustiado. David ha perdido toda la paz. Ese es el punto en donde estamos. Y es el punto de quiebre. Lo bueno es que cuando se toca fondo, solo queda empezar a subir. Yo quiero decirte eso. Si hay alguien aquí que piensa que en este momento está tocando fondo, yo te digo, gloria a Dios por eso, porque en este momento lo que te toca es empezar a subir. Allí en la desesperación él dice eso, pero se acordó de Dios y empieza a entenderlo todo. Y este es el principio de esta historia. Dios no nos roba la paz. Usa los problemas y las aflicciones para quitarnos toda falsa fuente de paz. Las falsas fuentes de paz son falsos dioses, son sustitutos. Las falsas fuentes de paz nos enfocan solo en lo horizontal, en lo terrenal, y nos privan del enfoque vertical, no nos dejan mirar al cielo. Las falsas fuentes de paz son temporales, no son eternas. ¿Cuáles eran las falsas fuentes de paz de David? Mical, Samuel, Jonatán, Abimelech. Todos querían ayudar, todos tenían buenas intenciones, pero no son la fuente verdadera de paz. Entonces David emprende una última huida. ¿Cuántas son? 7. Digo así es porque estoy maravillado. Qué interesante que sean 7. Porque la última, la perfecta huida, la séptima huida,
es cuando él va a un lugar que se llama Adulam. Y en Adulam escribe el Salmo 142. Empezamos diciendo 1 Samuel 22:1, y se fue David de allí. Ya entendimos por qué. Y luego dice, y se refugió en Adulam. Adulam es una región, es una ciudad que los arqueólogos han situado entre Jerusalén y Laquis. Es un lugar de un paisaje muy rocoso. Es un lugar que por ser un paisaje rocoso tiene cuevas. Y David encuentra una cueva. Y allí escribe el Salmo 142. Y quiero que aprendamos nuevamente un verso del Salmo 142. Lea usted el Salmo 142, verso 3, la primera parte nada más. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Aleluya. El Dios de paz necesita quitar toda fuente de paz falsa para que reconozcas con urgencia tu necesidad de Él, la única fuente de paz verdadera. Dios te va a llevar a Adulam. ¿Qué es Adulam? Es dos cosas. Etimológicamente son dos cosas. Adulam significa en su raíz hebrea justicia del pueblo. ¿Sabe usted eso? Anótelo. Adulam significa justicia del pueblo. Pero también el hebreo está relacionado con otras lenguas semíticas, otras lenguas de su entorno. Y muchos apuntan a que también la raíz viene de refugio. Refugio. Y esto es significativo, esto es muy significativo. Yo no sé si David pensó en este momento en la Torá y pensó en Deuteronomio cuando llegó a la cueva de Adulam. Porque en Deuteronomio hay un pasaje que describe perfectamente lo que David estaba encontrando en esta séptima huida, en esta etapa de su vida. ¿Quiere leer conmigo Deuteronomio 32:4? Mire lo que dice. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Aleluya. Dios es la roca. Dios es la justicia de su pueblo. Dios es Adulam en ese primer significado de justicia del pueblo. Dios es justicia. ¿Qué tiene que ver esto con toda la historia que le acabo de contar? Todo. En estos días yo leía una frase que dice, oiga esto, las acciones de Dios son ocasionalmente misteriosas, pero son siempre justas. David podría estar pensando en este momento, Dios es injusto. Yo he hecho todo bien y no tengo paz. Dios es injusto, no lo entiendo. Me quitó mi posición, me quitó mi esposa, me quitó mis amigos, me quitó mi sustento, mi pan, me quitó mi fama, me quitó mi gloria, me quitó todo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué eres injusto?, diría David. Pero nuevamente, las acciones de Dios son ocasionalmente misteriosas, pero siempre son justas. El hecho que tú no entiendas a Dios no lo hace a Él injusto,
porque Él es la roca y todos sus caminos son justos. David pudo haber hecho todo bien, excepto una cosa: buscar a Dios, confiar en Dios, probar la bondad de Dios en medio de esta situación de persecución. Nos quejamos de que Dios no nos quita los problemas, pero no nos damos cuenta que los quiere usar a nuestro favor porque Él es justo. Otra cosa importante de ver a Adulam como justicia del pueblo, la justicia de Dios para su pueblo. Mi papá lo mencionó cuando estaba hablando de la paz de Dios, la paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En términos sencillos, la justicia de Dios es la que produce la paz. Y esto es importantísimo. El término justificado es muy importante y no lo voy a desarrollar completamente. Simplemente, para hacerlo breve, es que Dios nos dio calidad de justos siendo injustos. Yo siempre lo explico de una manera bonita. Imagínese que está delante de Dios el juez justo, y lo ve a usted pecador. Lo que hay para usted es condena. Pero Él dice que nos vistamos de Cristo Jesús. Usted coge y se viste de Cristo Jesús. ¿Qué ve Dios? Al justo. Usted queda escondido en Cristo. Por lo tanto, la justicia de Dios se aplica como si usted fuera justo. Está usted escondido en Cristo. Cristo es nuestra roca. Esa cueva era el escondite de David. La persecución es producto del pecado. David solamente pudo esconderse de los efectos del pecado estando escondido en la roca. ¿Hasta ahí cómo vamos? Esto es una prédica como para 4 prédicas tratando de... Pero dije que también Adulam significaba refugio, ¿verdad? Y voy a leer otro salmo de David. Salmo 67, versos 5 al 7. Alma mía, espera en silencio, solamente en Dios. Pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué estamos diciendo? La paz se obtiene cuando lo único que queda es estar en la roca, estar en el refugio eterno, estar en intimidad con Dios. La oración es tu cueva, es tu Adulam. Esta semana vi una frase que puso Marcos Witt, dice: paz es el regalo que recibes cuando le entregas tus cargas a Jesús. No a tu esposa, no a tus amigos, no a tu pastor, no al psicólogo, no a ningún hombre que haya sobre la tierra, no a ninguna fuente falsa de paz, sino a la roca eterna, mi refugio y mi escondite. Vamos a cerrar. La historia cuenta que en Adulam David vino a ser jefe. En este punto de quiebre también escribió otro salmo, el Salmo 34. Aprendamos este. Otro verso. Hoy se fue con 3 versos aprendidos. Salmo 34:6.
Dice David en este punto: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Adulam transforma. Diga eso, Adulam transforma. Al pobre que clama, al miserable, al deprimido, al angustiado, lo vuelve jefe, lo vuelve un líder, porque Dios se perfecciona en tu debilidad, porque Él prefiere usar tus debilidades que tus fortalezas, mi hermano, para que la gloria no sea tuya, sino la de Él. ¿Sabe para qué hace eso Dios? No solo para transformarte, para dar gloria a Dios, sino para que tú puedas transformar a otros, porque la transformación atrae. ¿Aló? Anote eso, la transformación atrae, pero lamentablemente no atrae a los que uno quisiera. Porque dice el verso que en la cueva se le juntaron 3 tipos de personas. 3 tipos. Y uno dice: Señor, en este momento de aflicción, mándame un equipo tremendo, mándame a esos líderes de influencia, mándame. Y Dios coge y ya te los mando. Mira, te va a mandar a este que es afligido, este endeudado y este angustiado. 3 tipos de personas. En hebreo le mandó los Matzok, Nasha y Mar. Matzok, cuando habla de Matzok, es un término que nos habla de aquellos que tienen estrechez mental o física. En esa estrechez mental hay angustia. Cuando usted está como en una celda chiquita, estrecha, empieza a estresarse. Habla de Matzok, habla de personas estresadas, personas que están atravesando dificultades. Señor, necesito a alguien que me ayude, y te manda al estresado. Señor, ayúdame con mi paciencia, y te va a mandar a alguien que solo habla de problemas. El Nasha es interesante porque habla de los que tenían acreedores, es decir, de los que tenían deudas pendientes. Y el Mar, ¿se acuerdan es la misma raíz de las aguas de Mara? Mar es todo el que está amargado. Y generalmente los amargados son porque no son los que tienen deudas pendientes, sino los que les han hecho mucho daño. La gente se amarga cuando en la vida le han hecho mucho mal. Por lo tanto, Dios le mandó al que tiene deudas pendientes, al que le han hecho mal y se amarga, y al que cuando está y al que está sin paz porque está con mucho estrés. David estaba deprimido y Dios le dijo: ahí le mando los deprimidos. David estaba lejos de Dios, ahí le mando a todos los que están lejos de Dios. Ahí está toda la humanidad representada, los que han perdido la paz con Dios, la paz con el prójimo, la paz consigo mismo. Usted dirá: ¿qué pasa acá? Le voy a decir esto a ver si le habla Dios a usted. Tu dolor va a ser usado para sanar el dolor de otros. Tu dolor, diga, más bien apropiémoslo, dígalo: mi dolor va a ser usado para sanar el dolor de otros. Porque si la roca eterna te pudo transformar a ti, puede transformar a otros. Y ese es el instrumento que Dios usa. Le he dicho muchas veces a mis discípulos en el ministerio, en la iglesia: el servicio
es la excusa perfecta para el discipulado. Porque cuando tú ayudas a otros y les sirves y ayudas a otros a encontrar a Dios, tú mismo aprendes a encontrar a Dios. David fue sanado en la cueva y fue usado para sanar a 400 hombres, que les digo que esos estresados, endeudados y amargados vendrían a convertirse en el ejército de élite que sirvió al rey David para convertirse en el mejor rey que tuvo la monarquía de Israel en su historia. De estos 400 desdichados y miserables, Dios hizo un ejército de valientes y usó el liderazgo de uno que atravesó por el mismo dolor y angustia, y Dios les dio paz. Y en este mundo de personas sin paz, Dios hoy habla a tu vida y te dice: este mundo deprimido puede volverse un ejército de valientes en el reino de Dios. Esta iglesia, esta bodega, era la UPJ. Aquí donde usted está sentado, traían a los afligidos, a los endeudados, a los amargados. Aquí traían a los pillos y sinvergüenzas, a los criminales. Todo el que encontraban delinquiendo infraganti venía aquí antes de ser procesado en los juzgados de Palo Quemado. Y Dios ha convertido esto en un refugio. Dios ha convertido este lugar en el lugar de su presencia. Y la promesa para este lugar, que ahora es nuestra casa, es que aquí vendrán los que no tienen paz y serán transformados en un ejército de valientes para la gloria del Señor. Aleluya. Quiero leer ese salmo. Solo leí un verso, pero quiero leer ese salmo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, y lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Leamos solo el 8, porque esto es lo que te quiero dejar. Si tú no tienes paz, Dios te da paz con este verso. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Aleluya. Jesús es nuestra Adulam. No busquemos otro refugio.
vayamos a Él, permanezcamos en Él. Dios no te va a quitar los problemas, te va a enseñar a ir a Él en medio de tus problemas. Y Él te va a transformar y te va a usar para transformar a otros. Y Dios hará un ejército de valientes de aquellos que hoy no tienen paz. Lo único que Dios te pide hoy es: ven a Adulam, ven a la roca, ven al refugio que es por los siglos de los siglos. Padre, gracias por esta palabra, Señor Jesús. Gracias por este pueblo. Gracias por esta iglesia, Señor. Hoy profetizamos. Este lugar es de transformación. Hoy profetizamos tu iglesia, Señor, Vida en Acción. Es un lugar donde vendrá el afligido, vendrá el desamparado, vendrá el pobre, vendrán los hogares destruidos, vendrá todo aquel que ha perdido la paz y la encontrará en ti. Y yo pido, Señor, en esta mañana, que si alguien aquí necesita de tu paz, hoy tú le lleves con cuerdas de amor a ti que eres la roca. Tú no habías perdido el control de la vida de David. Tú estabas maniobrando. Tú estabas incluso usando las circunstancias para atraerlo a ti. Y yo hoy te doy gracias por las tribulaciones. Te doy gracias por las luchas. Te doy gracias por las pruebas. Te doy gracias por cada una de las dificultades que me hizo acercarme a ti, Señor. Gracias, Señor. Hoy veo las cosas con otros ojos, Señor. Hoy veo cómo estás obrando a mi favor en medio de la tribulación, Señor, en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la injusticia que es producto del pecado, Señor. Y me acerco a ti, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús.